De la consulta que hicieron ayer y el trabajo que hicieron ayer, ¿qué pudieron entender de lo que es el cáncer? ¿O cuál es, qué fue lo más relevante que pudieron entender? Proceso anormal de las células. Sí. Pero denme ideas concretas. Que el cáncer proviene de, o sea, es una multiplicación de células desmedida, pero que puede ser de forma, por decirlo así, natural o inducida, o sea, por factores externos y muchas veces no necesariamente por parte del cuerpo. Sí, ¿qué más? Es una multiplicación de células anómalas que no contienen, por decirlo así, el mismo, la misma composición a una célula normal. No son capaces de hacer el proceso de apoptosis, creo que se llama, cuando las células ya mismo se ¿Quién? ¿De dónde viene la palabra cáncer? De latín y griego. No, ahí decía. De latín. Tramposo. La palabra cáncer proviene del latín cancer cangri, que traducía cáncer a similitudine maritime animales vocatus. En pocas palabras, los antiguos griegos determinaron que el cáncer era similar a un cangrejo. ¿Por qué creen que era similar a un cangrejo? Por la deformidad. multiplican rápido. Por la forma que tiene el cangrejo y por el peligro que representa en algunas ocasiones y el dolor que puede llegar a causar. Decían ellos que las patas del cangrejo representan los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. El cuerpo es el tumor como tal y las tenazas del cangrejo representaban el dolor, como les decía, que ejerce un animal al utilizar sus tenazas, y lo asemejan con el dolor que causa la enfermedad en el paciente. De ahí el nombre cáncer, que viene de la palabra cangrejo. Como Y el es- símbolo, como el del horóscopo. Exactamente. ¿Chino? Tiene sentido. ¿O el horóscopo chino o el horóscopo no? El gregoriano. ¿Ustedes creen que el cáncer es una enfermedad actual o una enfermedad que viene de muchos siglos antes? Siglos Incluso se cree, 1600 antes de Cristo. años 1600, se cree que algunos antropólogos han encontrado restos de cáncer en dinosaurios y también en Homo sapiens. Entonces es una patología que no es muy reciente, pero que sí es muy antigua. De hecho, desde la prehistoria empezó a desarrollarse este tipo de patología. En algunos restos de brontosaurios encontraron que las piernas tenían unas anomalías, las cuales hoy conocemos como osteosarcomas. Entonces, desde mucho antes se ha venido presentando y se ha desarrollado esta patología. La historia se da desde la antigüedad, en el antiguo Egipto, donde en los papiros que descubrió Edwin Smith, descubrió que un físico y arquitecto egipcio llamado Imhotep desarrolló o descubrió muchas de estas patologías. Inicialmente, el cáncer en Egipto se desarrolló o se investigó en pacientes que tenían cáncer de mama. Estas pacientes, muchas murieron, y lo que pudo determinar Imhotep fue que esta era una patología que no se podía curar, y también ya se determinó en ese tiempo que podía ser benignas o malignas. Luego, Hipócrates. ¿Quién fue Hipócrates? Padre de la medicina. Hipócrates también determinó la palabra cáncer, que del griego significa también una palabra que determina carcinos o carcinoma, que hace una referencia igual al cangrejo. Entonces Hipócrates fue, como el padre de la medicina, también descubrió muchas o estudió muchas de estas patologías, a las cuales denominó posteriormente como cáncer.
Y también Hipócrates determinó que las lesiones que se desarrollaban con el cáncer, en muchos casos, no tenían un tratamiento como tal. Ya un poco más reciente, en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, 1858, Rudolf Virchow, que fue un físico y un químico alemán, desarrolló una teoría, que fue la rebelión de las células propias. Con este desarrollo de esta teoría de Virchow, determinó por qué existe el cáncer. Virchow dio a conocer que las células propias de un cuerpo eran las causantes de una anomalía en el interior del cuerpo que en algunos casos podía conllevar a la muerte. La Organización Mundial de la Salud determina que aproximadamente 14.1 millones de personas en el mundo cada año son diagnosticadas con cáncer, de las cuales 8 millones, mueren a causa de la enfermedad. Podemos ver prácticamente poco más de la mitad de las personas diagnosticadas mueren a causa del cáncer. Y en esta gráfica que fue sacada de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, vemos un aumento significativo donde ya hay 19.976.000 nuevos casos de cáncer en el mundo, de los cuales 9.700.000 mueren a causa de la enfermedad, y hay una prevalencia a 5 años de 53.500.000. ¿Qué significa esta prevalencia? Que de un diagnóstico inicial, después de un tratamiento realizado, se le da al paciente un margen de supervivencia, es decir, más o menos de 5 años, ese paciente tiende a sobrevivir o tiende a fallecer. Los casos más frecuentes que se presentan en el mundo está el cáncer de pulmón en hombres, cáncer de próstata, el colorectal, hígado y otros tipos de cáncer. El que más prevalece es el cáncer de pulmón. En mama, en mujeres, el que más prevalece es el cáncer de mama, seguido de pulmón, colorectal, cérvix o cuello uterino, tiroides y otro tipo de patologías. Cuando hacemos una comparación de los dos sexos, masculino y femenino, el cáncer de pulmón sigue prevaleciendo, seguido del cáncer de mama, y en hombres, el cáncer de próstata ocupa la 4ª posición. Y aquí podemos ver aproximadamente las diferentes patologías y el porcentaje de cada una de ellas. De mama, el año pasado el cáncer de mama superó el cáncer de pulmón en el mundo, convirtiéndose en el principal diagnóstico de cáncer que se diagnostica anualmente. Y la incidencia de mortalidad, Asia hace parte del continente que más índices de casos de diagnósticos de cáncer hay, seguido de Europa, América del Norte, Latinoamérica, África y Oceanía. La mortalidad igualmente la tiene Asia, y el índice de prevalencia, igual Asia con Europa ocupan los rangos más altos de esta patología. Bien, ahora viene la pregunta: ¿qué es el cáncer? Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer no es solamente una enfermedad. El cáncer es un conjunto de enfermedades, aproximadamente más de 118 tipos de cáncer existen en el mundo, y este tiene la característica de que tiene un aumento acelerado de la reproducción del ciclo celular, con la diferencia de que puede llegar a afectar órganos adyacentes u órganos cercanos. ¿Listo? Entonces, cáncer es una patología que se desarrolla con un crecimiento acelerado de las células y que representa un conjunto o un conglomerado de enfermedades que se pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? Si quieren copiar eso. Sí.
vimos ayer el ciclo de reproducción celular, ¿cierto? Que se divide en ciclo de reproducción celular se divide en mitosis y meiosis. Y cada una de estas se divide en unas fases. Profase, fase, metafase. ¿La profase en qué consiste? Condensar el material genético. Conforman el cromosoma. Y desaparece en la membrana. La telofase, profase, telofase. Metafase La telofase. dice que todos los cromosomas se alinean en el centro de la célula formando una placa. La metafase. La metafase. La anafase. Es la división de los cromosomas. Jalar los cromosomas Ya se de los separa, dos por ya se, la célula. como es la extrema, Diana, lo que tú decías de la, No, eso es en la Dice que en la anafase Metafase. en la que los cromosomas se dividen por la mitad. y trabajan los extremos de la de las y la última. Telofase. Establece todas las estructuras normales dentro de la célula mientras que se separa. Esta división, ¿cuál sería? ¿Qué fase sería? Anafase. Telofase. No, ¿Quién la más? telofase. ¿Por qué? Es que hay una división. Se Se está dividiendo. Para volverse telofase que ya es como tal la composición de la Y ya se están dividiendo las dos en una telofase. Y ya está formado el núcleo también de la célula. O sea, ya hay una división celular. Y ya ese proceso en que se está separando. Entonces sería telofase. ¿Por qué vimos eso ayer? Porque el cáncer tiene la característica de que se salta todos esos pasos de ciclo de reproducción celular. ¿Por qué me haces la cara? ¿Cuál es el ciclo de reproducción de todo ser vivo? El ciclo normal de todo ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Las células cumplen este mismo ciclo. Las células nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Pueden morir por la vejez de la célula o pueden morir por una alteración que tenga esa célula y que el cuerpo haya detectado esa anomalía y destruya la célula. Ese proceso de destrucción o de muerte celular se denomina apoptosis. Entonces, cuando una célula ya ha cumplido su ciclo normal, ya ha cumplido todo su trabajo, o hay alguna alteración, algún daño estructural, el cuerpo determina que esa célula debe morir. Entonces la célula se elimina, empieza a deteriorarse, se fragmenta y finalmente los fagocitos se comen todo ese residuo celular que quedó. Eso es un ciclo de apoptosis normal. ¿Listo? Esto lo realizan todas las células del cuerpo. Nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren por un proceso llamado apoptosis. Pero para que esta apoptosis ocurra, tenemos unos genes denominados oncogenes, que son los encargados de velar que este proceso de apoptosis se cumpla de manera normal. En pocas palabras, los oncogenes son los vigilantes del funcionamiento de una célula y cuando observan que la célula ya ha cumplido su ciclo o tiene algún daño, dicen, esta célula tiene que cumplir la apoptosis. Entonces los oncogenes se encargan de verificar el proceso de celular normal para finalmente cumplir con la apoptosis. ¿Sí? Pero hay algunos daños estructurales o mutaciones que pueden ocurrir y esos oncogenes, perdón, creo que es el revés. Estos se llaman proto-oncogenes. Los normales se denominan proto-oncogenes. Después de la mutación, o si ocurre una mutación, estos se van a denominar oncogenes.
Los normales, protooncogenes, cuando sufren una alteración genética, se van a convertir en oncogenes. Los oncogenes no van a tener la capacidad de verificar el ciclo normal de la célula. Es decir, van a dejar pasar alteraciones y al dejar pasar esas alteraciones, obviamente la célula puede llegar a reproducirse de una manera anormal. Entonces, un protooncogene es un vigilante y los oncogenes, digamos que son los policías que se dejaron morder para dejar pasar unas células anormales y que éstas posteriormente se sigan reproduciendo. ¿Sí? ¿Claros? No. Todos tenemos oncogenes en el cuerpo, ¿listo? Protooncogenes, perdón. ¿Listo? Los protooncogenes son vigilantes. ¿Qué vigilan? Que la célula cumpla su ciclo: nacer, crecer, reproducir y morir. Cuando ven que la célula está muy vieja o que ya cumplió su ciclo, determinan que esa célula debe hacer apoptosis. O si hay alguna alteración estructural en la célula, ellos son los encargados de decir: esta célula no sirve, tiene que morir. ¿Listo? Estos son los vigilantes del ciclo natural de una célula. Por alguna alteración genética que pueda sufrir el cuerpo, esos protooncogenes se convierten en oncogenes. Es decir, ya no van a tener la capacidad de vigilar que la célula cumpla su ciclo. Digamos que este es un policía de bien y este es un policía corrupto. O sea, este va a dejar pasar todo lo malo. Es como un envejecimiento del protooncogene. Una mutación. Una mutación. Cuando hay una mutación genética, los protooncogenes cambian a oncogenes. Y como ya no cumplen, ya no vigilan, esas células malas, dañadas o alteradas no van a tener alguien que les diga que deben terminar hasta ahí, sino que van a seguir reproduciéndose. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Creo que hay cuando dice que se reproducen en la oncogénesis, los oncogenes, pues cuando ellos no pueden verificar que la célula cumpla su ciclo natural, se reproducirían en forma desmedida, ¿cierto? Esas células malas, por decir así. Así como lo vemos acá en la imagen, un oncogene normal estimula el crecimiento y proliferación de células normales. Es decir, cuando en un tejido, ejemplo, hubo una cortadura, el protooncogene es el encargado de decir: en esa cortadura se perdieron 10 células. ¿Cuántas células necesito para repararlas? 10. Entonces no va a dejar que se reproduzcan más ni se reproduzcan menos, sino que va a determinar que sean las células adecuadas que se vayan reproduciendo. O sea, si en un órgano mueren 100 células, el protooncogene le va a decir al cuerpo: necesito que se recuperen 100 células. ¿Sí? Cuando hay una alteración del protooncogene, ya no va a tener esa capacidad. Y si hay ejemplo, la cortadura, y se perdieron 10 células, como ya no hay quien vigile y no hay quien determine la reparación, el cuerpo va a producir más células de las que se requerían. Entonces, como vemos acá en la imagen, determinan la proliferación celular necesaria, controlan la proliferación celular necesaria, pero cuando ya hay una mutación y se convierte en un oncogene, observamos que ya hay un crecimiento anormal de las células. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿De cuántos sistemas está compuesto el cuerpo humano? ¿O cuáles sistemas componen el cuerpo humano? ¿Cuál? ¿Cuál? Sistema nervioso, digestivo, respiratorio. Nervioso, Respiratorio, urinario, reproductor, esquelético, de los ganglios, ¿qué sistema vendría a ser? circulatorio. circulatorio.
Las arterias y venas hacen parte del sistema circulatorio. ¿De qué se encargan las arterias y venas? Las arterias de llevar sangre oxigenada a los tejidos y las venas de recaudar todos esos residuos de los tejidos en calidad de CO2 y desechos. Lo llevan las venas para El cambio gaseoso. hacer un intercambio gaseoso. ¿Cuáles son las venas que llevan sangre oxigenada? Arterias pulmonares. ¿Cuáles son las venas que llevan la sangre oxigenada? La vena pulmonar. Las únicas venas capaces de llevar sangre oxigenada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sabemos que todas las venas llevan sangre con CO2 o con dióxido de carbono. Pero ¿cuáles venas llevan sangre oxigenada? Dígalo sin miedo. Las pulmonares son las únicas venas capaces de llevar sangre oxigenada. Las arterias y las venas se componen de unos tejidos, tejido conectivo, músculo liso. El músculo liso es el encargado de, o el que tiene movimientos involuntarios. Y estas tienen una estructura en la cual irriga todo el cuerpo, ¿cierto? Y estas son las encargadas de llevar nutrientes y oxígeno a cada célula y tejido del cuerpo. ¿Cómo creen que se producen las arterias y las venas? ¿Cómo se desarrollan? Hay un proceso que se denomina angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos, los cuales se controlan por señales químicas que envía el cuerpo para que éstas vayan creciendo. ¿Qué significa génesis? Inicio. Y angio, vasos. Entonces, angiogénesis es el inicio de nuevos vasos. Esto es un ciclo normal en el cuerpo. En algunas ocasiones perdemos vasos sanguíneos por X o Y circunstancia, y el cuerpo lo que hace es enviar señales químicas para que estos vasos empiecen a crecer y de esta manera llevar oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos. Pero cuando hay un crecimiento anormal de células, estas células también envían señales químicas al cuerpo para desarrollar sus propios vasos sanguíneos y empezar a alimentarse de sangre, de oxígeno y de nutrientes. Que es una angiogénesis oncológica, donde un tumor que está creciendo necesita alimentarse, ¿cierto? Y para alimentarse, ellos envían señales al cuerpo diciéndole: hey, necesito que me cree nuevos vasos. El cuerpo lo recepciona como si fuera algo normal y empieza un crecimiento, y por eso es que los tumores son vascularizados. Ellos mismos crean sus propios vasos sanguíneos para alimentarse de oxígeno y de nutrientes. ¿Claros? Profe, una pregunta. Los protoncogénesis son del sistema inmunológico, ¿de dónde vienen? Buena pregunta. No sé. Que la estudio y ya te digo. No lo sé. Entonces así vemos cómo se desarrollan los nuevos vasos en un tumor. ¿Listo? Donde se crea la masa, se crean las células anormales en el cuerpo, y como necesitan nutrientes, le dicen al cuerpo que cree nuevos vasos sanguíneos y este empieza a irrigar. ¿Sí? ¿Esto es ayudado por los oncogenes? No. No, es lo que lo permite. Los protoncogénesis. Los oncogenes sí lo permiten. Se enredan. ¿Qué hacen los protoncogénesis? Que estimula la proliferación de las células.
Ajá, eso es ese mismo. Para el sistema ese no Que se van a dormir. ¿Qué hacen los protoncogenes? Se verifican la muerte celular, o sea, verifican que se cumpla el proceso desde el inicio hasta el final de la muerte celular. Y lo que entiendo por los oncogenes es la alteración de los proto-oncogenes, que es como que le dan libertad a que se prolifere el cáncer. Aquí. No, el cáncer no, la célula. En la célula maligna. Entonces, como no hay un control, las células empiezan a crecer descontroladamente. ¿Sí? Sí. Pero la angiogénesis no la hacen los oncogenes. O sea, le dan como permiso. No, eso no lo hacen los oncogenes. Ya hay unas células proliferadas, ya hay una masa que son la cantidad de células que empiezan a crecer de una manera descontrolada, y ellas, no los oncogenes, sino las células malignas, empiezan a enviar señales al cuerpo para que cree nuevos vasos sanguíneos. Y eso se le da Profe, y como los protoncogenes son los que verifican el ciclo de la vida celular, bueno, los oncogenes no. Digamos que en ese caso sería también más o menos como la célula, por decir, normal a la anormal. ¿Tienen algo diferente o por qué se genera el oncogene? Por una mutación. ¿Es como Ya. una célula también? Sí, digamos que es como un agente, como o sea, todo lo que tenemos en el cuerpo son células. Los linfocitos son células, los glóbulos rojos son células, pero estos tienen la función de vigilar a otras células para cumplir su ciclo. ¿Sí? Ya, pero cuando hay alguna mutación, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando hay algo que altera eso normal y se convierte en anormal, pues ya no hay quien vigile y empieza a crecer de una manera descontrolada. Profe, ¿y esas células que están ya formadas malignas, su material genético hace que envíen esas señales para que se vuelvan, para que tengan vasos sanguíneos? O sea, Esto se ¿o vuelve- es una célula Se vuelve de una normal? manera independiente. ¿Listo? O sea, esto ya no cumple los ciclos normales de reproducción, no cumple ningún proceso normal del cuerpo. Son células que se vuelven independientes y que ellas cumplen como sus propias funciones y envían esas señales químicas. O sea, es Tipo como un como cerebro parásito. aparte Exacto. que piensa diferente. Es como un cuerpo independiente. ¿Listo? Ya no hay quien las controle. Y ellas hacen estas señales, ellas mismas envían las señales. Pero digamos el sistema inmunológico no se da cuenta que eso es raro, porque usualmente, por ejemplo, cuando en una bacteria o algo que también es viva, pues envían de una forma de atacarlo. Pero eso No por- pasa lo mismo con estas células que también están vivas, que las ve raras, ¿no? O ya lo ve como parte de uno. ¿Qué iba a responder allá? Por el oncogen sería eso, que ya el oncogen ya no estaba sirviendo. O sea, el El sistema inmunológico actúa cuando hay cuerpos extraños, cuando hay algo que ingresa al cuerpo, algo que detectan como externo y que es anormal. Pero como esto viene de una célula que era normal y se desarrolló de una manera descontrolada, el sistema inmune no lo puede detectar. Por eso ellas empiezan a crecer y a crecer y a crecer. ¿Listo? El sistema inmune, los linfocitos actúan cuando hay algo externo. Cuando hay algo raro en el cuerpo, ellos empiezan a actuar y a atacar. Pero como esto viene del propio cuerpo, como la teoría de las propias células, entonces se desarrolla y no hay un control. Por eso se desarrolla tanto el cáncer. El P53, ¿qué hace ahí? ¿Es que? El P53. Ya lo vemos cuando veamos marcadores tumorales. En esto de la angiogénesis, ¿cómo tomarían ustedes un TAC de abdomen con un paciente con un diagnóstico de, qué sé yo, carcinoma de estómago? ¿Cómo tomaría el TAC de abdomen? Prende las luces, toma. A los tags ¿Cómo de toma el TAC de abdomen, abdomen? Ya. Sí. Profe, pues, Posición y eso. Lo de radiología, ¿no? Van a empezar, lleva al paciente al vestir, le quita la-
se hace como tal el Scout View y después de haber hecho el Scout View tomamos la imagen ¿El scout de dónde lo toma? ¿De Calota Reyes? no, es de abdomen, ¿verdad? Dijiste. Sí, desde aquí. No creo como esto es que ¿Cómo se llama eso? esto es un poquito más abajo del esternón, esto es, se me fue el nombre, hasta el ombligo, más o menos un poquito más abajo del ombligo, le tomaría el abdomen. No sé si sería mucho, la verdad. ¿O poco? O poco. Y ya. Simple, contrastado. Contrastado. ¿Con qué fases? No, profe, hasta ahí me cortaste. Señor. Profe, yo le tomaría, bueno, si es un paciente que le están descartando algo a nivel abdominal, pues No, sería- descartando no, ya tienen Ya diagnóstico. tiene un de- diagnóstico. Entonces, bueno, sería un TAC con protocolo de abdomen, desde bases pulmonares hasta crestas ilíacas, o sea, debajo de, que incluya vejiga y órganos pélvicos. Y se lo ¿Tiene la harían- vejiga acá arriba? No. ¿Y me dice hasta crestas? No, que incluya órganos pélvicos, sí, es más abajo. Me dice hasta crestas que con la Sí, vejiga. no, me equivoqué, que incluya vejiga y órganos pélvicos, y le haría una fase arterial, venosa y tardía, ¿Por qué? para mirar qué compromiso a nivel vascular tiene la lesión que tiene en el abdomen, porque pues en el abdomen nosotros tenemos estructuras vasculares, Entonces, por ahí también pasa la aorta. ¿quién da más? Respecto a lo que acabo de explicar. Pues se supone que se haría, o sea, el cáncer se caracteriza por eso, que son las únicas células que son capaces de vascularizarse. Entonces se haría una venosa, una arterial y una portal. Para Portal y la venosa no es lo mismo. ¿Cómo? Portal y venoso no es lo mismo. Eso, y una tardía que La arterial, ¿a cuánto tiempo la envían? 35, 35, 46. La venosa. 25 a 30 segundos. Se envía primero la venosa y luego la arterial. Y la portal. Y la tardía, perdón. Después de los 7 minutos. Cuando estén trabajando en TAC y les llega un paciente oncológico, traten siempre de hacer arterial, venosa y tardía. ¿Listo? Por este tema. Como se irrigan tanto, necesitamos ver qué captación de medio de contraste tiene el tumor y de esa manera determinar el tamaño del tumor. ¿Listo? Se te hace contrastar. Sí. Todas las patologías oncológicas van con contraste. ¿Por qué? Porque como está irrigado, el contraste también va a entrar por aquí y nos va a permitir observar de una manera más detallada la lesión. Y de esa manera el médico va a determinar el tamaño que va a tener ese tumor. ¿Listo? Entonces siempre arterial, portal o venoso, dependiendo de la zona, y tardío. Profe, también se le hace con doble contraste, puede ser. O solo tiene que ser de. No contraste, yo dame. Porque es vascular, digamos que arterial, venoso, que se desea. Sí, necesitamos ver las. Sí. ¿Por qué doble contraste? No sé, supongo, digamos de que sea cáncer de estómago, validado también, no se podría hacer. No serviría nada en este caso. No hablando de TAC, pero sí de vías digestivas. En vías digestivas se puede hacer con el par. ¿Cómo toman estudios de vías digestivas? De vías digestivas, obviamente el paciente primero que tome el contraste, esperamos un cierto tiempo, si hacemos desde más o menos es 1 hora, 2 horas, y empezamos a hacer el estudio para que el contraste se aloje en las vías digestivas. ¿Cómo toman el estudio? De TAC, ¿sabes qué es convencional? Vías digestivas es un estudio especial. ¿Cómo?
digestivas altas, ¿cómo se toma? Bueno, no sé, estamos hablando de terradiología. Si es en terradiología, eso es casi al momento de tomar las placas. Entonces, de vías digestivas altas, lo que es esófago, si se toma el medio contra C, automáticamente toca tomar la placa, porque eso sería una P y lateral. Ya. Entonces se hace un montón de oblicuas para no ser O el tránsito, Exacto. sí. Hay que hacer unas oblicuas también para despejar el esófago de la columna, que si no va a terminar sobrepuesto y no se va a determinar bien. Entonces, para el diagnóstico hay muchos estudios, inician desde rayos X hasta gammagrafías, pero ya vamos pues. Pero la indicación no cambiaría en algo de estudio. Eso ya lo determina también el médico. Sabemos que en Colombia siempre empezamos por lo más básico, rayos X. Y ya cuando el paciente está metastásico le envían la gammagrafía que ya para qué. Profe, una pregunta, yo tengo una, o sea, de acuerdo a su experiencia, a su criterio, si hay un paciente que tiene una lesión ya en una parte determinada del cuerpo, ¿qué sería mejor a la hora de un diagnóstico? ¿Una tomografía o una resonancia con gadolinium? La resonancia da mayor resolución en las imágenes. Nos va a dar mayor detalle para verificar si hay compromiso de tejidos blandos. El TAG es más como para ver esto. La resolución de imágenes no va a dar un diagnóstico tan preciso. Pero vuelvo y repito, Colombia siempre iniciamos con rayos X. Entonces, y lo que se demora una cita para resonancia y para autorizarlo, el paciente ya llega es metástasis. Pero ya vamos a ver los diagnósticos. ¿Estos tumores forman los dos vasos sanguíneos, tanto arteriales o venosos, o solo Sí. pueden ser arteriales? Sí, forman los dos. Igual, necesitan lo mismo que una célula normal. Y luego pasamos a la carcinogénesis. Génesis es inicio, el carcino, cáncer, ¿cierto? Entonces el inicio del cáncer. ¿Cómo inicia? Con una célula mutada. Vimos ayer que el ciclo de reproducción normal, había unas células diploides, que eran las células Que tiene que ser Mismo material genético. que tienen el mismo material genético de la célula madre, unas células haploides, que tenían la mitad del material genético de la célula madre, y células aneuploides, que son las que tienen una alteración en su material genético. Esta célula mutada es una célula aneuploide. aneuploide, porque ya hay una alteración en esta estructura celular. Como hay una diferencia, hay una alteración en su estructura, ya no va a cumplir los ciclos normales. Si es una meiosis, mitosis, no va a cumplir la profase, la telofase, la anafase y la metafase, al revés. Sino que se va a saltar esos pasos. Puede pasar de una profase a una anafase y una telofase, o de la profase a la telofase, porque ya no hay un control en ellas. Van a empezar a crecer de una manera acelerada. Y al crecer de una manera acelerada, pues se va a empezar a duplicar. Se pueden duplicar 2, 3, 4 células. Y esto va a ser o va a crear lo que conocemos como masa. Entonces, un tumor o una masa es el conjunto de células que empezó a crecer de una manera acelerada. Y posteriormente, cuando crece de una manera muy acelerada y no hay un control sobre ella de un tratamiento que se vaya a realizar, son capaces de atravesar las estructuras vasculares para viajar a través del cuerpo. Y a eso lo conocemos como metástasis. ¿Qué es la metástasis? Es la proliferación de las células malignas a otras estructuras del cuerpo, que pueden ser adyacentes o pueden ser lejanas. Como ejemplo, hablamos de la vejiga, perdón, de la próstata. ¿Qué estructuras hay cerca de la próstata? La vejiga, el ano, colon. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué pasa a través de la próstata? La uretra, ¿Qué más hay? el sistema genital,
vesículas seminales, cabezas femorales, recto. El tumor empieza en la próstata, ¿listo? Como hay estructuras cercanas y no se hizo un control a tiempo, este tumor empieza a crecer y empieza a inferir en otras estructuras. Empieza a crecer, digamos que en este caso crece en la vejiga. Digamos que esta es la vejiga. Entonces no hubo un control tumoral, no se hizo un diagnóstico a tiempo y este tumor empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta que invadió la vejiga. ¿Cierto? Esto es una metástasis y a esta se le conoce como una metástasis regional. La metástasis regional es aquella en la cual el tumor empieza a crecer de tal manera que invade órganos cercanos. En este caso, pues de la vejiga, el recto, vesículas, uretra, ¿listo? O sea, todo esto es un crecimiento anormal que invade órganos que están cerca de la estructura. ¿Sí? Y hay una metástasis a distancia que es esta que vemos acá. Las células anormales tienen la capacidad de penetrar los vasos sanguíneos o los ganglios linfáticos, viajar a través de ellos por el torrente, llegar hasta determinado punto, salir nuevamente del vaso y colonizar el nuevo órgano al que llegar. A eso lo conocemos como metástasis a distancia. ¿Por qué? Porque empiezan a proliferar lejos de la zona donde inició. Ejemplo, un cáncer de próstata generalmente hace metástasis a pulmón, a hígado. El cáncer de mama hace metástasis a cerebro. Entonces eso pasa porque estas células viajan a través del torrente sanguíneo y en el caso del cerebro rompen la barrera hematopoyética, ingresan al cerebro y empiezan a colonizar y a proliferarse indiscriminadamente. ¿Sí? Profe, y la leucemia, que es un tipo de cáncer en la sangre. Ya vamos allá. Todo acelerado. ¿Dónde hay posibilidades de que de pronto, digamos, el cáncer de mama tenga las masitas y eso se rompa o se disemine o de alguna forma? No, porque es un tumor sólido. Los tumores son sólidos. Es muchas células que van creciendo y se vuelven una masa. Pero son sólidos. ¿Listo? No se va a romper. También tiene que ver esa metástasis a distancia con compatibilidad de la célula cancerígena con la donde vaya. Generalmente por el torrente sanguíneo que más comparte. Entonces, la próstata generalmente hace metástasis a hígado, a pulmón. La mama también hace mucha metástasis a hígado, a pulmón, porque comparten ciertos vasos sanguíneos por el torrente por el cual van viajando. Entonces tienden generalmente a ubicarse en esas zonas. ¿Cuál es la metástasis a distancia más común? ¿Pulmón? Ya voy para allá. ¿Hay posibilidades? Déjenme explicar. ¿Hay posibilidades de que se desarrolle cáncer en varios órganos sin que haya metástasis, o sea, que no se conecte, sino que está, por ejemplo, en el pulmón y el otro en el no sé, Sí. en los ovarios y no se conecta ni nada? Sí, va a haber varios mecanismos. Profe, y bueno, digamos que dice que la célula viaja por el torrente sanguíneo, ¿sí? O los vasos, o los ganglios linfáticos. Ajá. No sé, es algo que estoy pensando en este momento, que la célula se encuentre con un trombo y diga, quedémonos aquí. ¿Pasa algo en este caso? No. O sea, Que crezca ahí dentro del torrente, no. No, estas células tienen capacidad de ingresar y de salir. ¿Listo? Pero pues en un trombo no. O sea, no se va a quedar ahí, va a empezar a crecer en el trombo no. Siempre llegan a un órgano. Por ejemplo, el colon generalmente. Este es el tumor primario, donde se desarrollan la patología como tal,
Y estos son los órganos donde generalmente hacen metástasis: colon a hígado, peritoneo, pulmón, próstata a las suprarrenales, al hígado, a hueso, a pulmón, mama, estoy hablando de las más comunes, a encéfalo, generalmente hacen mucha metástasis a cerebro, a hígado, a hueso y a pulmón. ¿Cómo se nombra la metástasis? Si tengo un cáncer de mama y le salió un tumor en el cerebro, ¿cómo creen que se va a llamar? Secundario. No. Bueno, sí, pero no. Esta metástasis o este desarrollo de un nuevo tumor en otro órgano tiene un nombre y apellido. Ejemplo, si es un cáncer de mama que hizo metástasis a cerebro, se va a llamar metástasis cerebral este es el nombre, y el apellido es el lugar del cual se origina. Entonces, si hablamos de un cáncer de mama, vamos a hablar que es una metástasis cerebral de mama, de mama, de sea de seno, como quieran llamarlo, pero siempre se determina el lugar donde se originó. Metástasis cerebral de mama o metástasis cerebral de tumor primario de mama. ¿Listo? O sea, siempre debemos decir dónde está ubicado y del lugar del cual se originó. El apellido se lo dice. Sí, entonces, ejemplo, suprarrenales: metástasis en glándula suprarrenal de tumor primario de pulmón. Entonces, siempre debe nombrarse metástasis de y de dónde proviene, porque no es un nuevo tumor, sino que ya está originado en un punto y por ese punto fue que se diseminó a otra parte del cuerpo. Profe, la segunda parte de mi pregunta: ¿cómo se generan dos tumores en diferentes órganos sin que sea metastásico? ¿Cómo saben que es un metástasis o no? Por estudios que se realizan y porque cada tumor tiene su estructura, por decirlo así. Y ya lo vamos a ver cuando clasifiquemos el cáncer. O sea, hay tumores que tienen unas características diferentes respecto a otros. Entonces, se estudia, se hace un estudio en microscopio y se determina, este es tal tipo de cáncer y este es tal tipo de cáncer. Entonces, dependiendo de eso se va a determinar si es un tumor primario o si es un tumor metastásico. Profe, digamos, para ese caso de tumor metastásico, digamos, no sé, que venga desde tiroides, al tumor metastásico se le hace el mismo tratamiento del primario o ya cambia. Ya cuando es metastásico, ya los tratamientos tienden a ser más diferentes que un primario. Ya vamos a ver también cómo se estadifica y depende del estadio se determina el tipo de tratamiento. Es lo mismo tratar un tumor que está iniciando a tratar un tumor que ya está grande y que se ha diseminado a otra parte del cuerpo. Es decir, si inicialmente generalmente se hace cirugías cuando son estadios iniciales, pero cuando ya es un estadio avanzado, se da quimio, se da radio, se da hormonoterapia, dependiendo. Eso ya lo determina a partir de los estudios de estadificación el oncólogo. ¿Listo? Pero la alteración de las células no siempre va a ser un tumor maligno, sino que va a haber un tumor benigno. También puede catalogarse como un tumor benigno. ¿Qué característica tiene? De que estos tumores benignos son crecimientos anormales de la célula, pero no tienen, es un crecimiento anormal de la célula, pero no tiene una alteración en su estructura genética. Y que si no se trata a tiempo puede llegar a convertirse en un tumor canceroso. Es decir, tenemos la hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Es un crecimiento descontrolado de una célula normal, pero que va a tener las mismas características. Vemos acá la estructura de las células, es cuadradita, y en una hiperplasia va a seguir teniendo la misma estructura, la misma composición molecular y de ADN, pero va a tener un crecimiento acelerado. Esto puede llegar a formar masas, pero como no tiene nada normal en su estructura interna,
no va a poder o no podemos decir que es una patología cancerosa. ¿Qué diferencia hay entre un tumor benigno y un tumor maligno? En que las células de un tumor benigno no tienen ni la capacidad de invadir otros órganos ni de diseminarse a otra parte del cuerpo, es decir, no hacen metástasis. Crecen descontroladamente, pero sin ningún tipo de afección. ¿Sí? Luego tenemos la displasia, que es una afección un poco más avanzada de la hiperplasia. Es decir, estas células siguen creciendo de una manera descontrolada, hay un cambio en la estructura de la célula, pero siguen siendo células sanas, siguen siendo células normales. Entonces vimos que la hiperplasia es un crecimiento acelerado, pero la estructura sigue siendo la misma. En la displasia hay un crecimiento acelerado, cambia la estructura de la célula, pero no hay una alteración genética que nos determine que empiece o que sea una célula dañina o cancerosa. ¿Sí? ¿Claros? Y luego tenemos el carcinoma in situ. En algunos libros y algunos especialistas determinan que el carcinoma in situ es un estadio 0 de una enfermedad cancerosa, que es una enfermedad altamente avanzada, pero que se encuentra localizada, es decir, que no ha salido de la zona donde se está desarrollando. En pocas palabras, digamos que está encapsulado en la zona donde se desarrolló. Generalmente ese carcinoma in situ se ve mucho en cáncer de mama. Cáncer de mama, la mama está compuesta de varias estructuras internas, entre ellas los lóbulos, lobulillos y conductos. Y el carcinoma in situ, digamos que esto es un conducto visto de un lado, y esto es visto desde un corte axial. El carcinoma in situ empieza a desarrollarse en la parte interna del conducto, ¿sí? Y cuando decimos que está localizado es porque no ha salido de esa parte, o sea, solamente se encuentra ubicado en esta zona. Es aquí donde se está desarrollando el cáncer. Este es un estadio inicial de un cáncer de mama. Cuando hablamos de carcinoma in situ, es que hay una patología rara, pero que no ha salido o no ha invadido el tejido cercano. Generalmente siempre en mama se desarrolla el carcinoma in situ. Carcinoma, este sería un ductal in situ. Cuando hablamos de un carcinoma lobulillar in situ es porque se está desarrollando en los lobulillos, pero no se ha expandido más allá. Pero la característica es de que si no se trata esto, posteriormente esto se va a convertir en un carcinoma ductal infiltrante. Y ahí ya sería un estadio 1 de cáncer. Cuando está encapsulado, cuando no ha salido del lugar donde está, se denomina in situ. Profe, de pronto el carcinoma in situ también podría aplicar a los cánceres de piel. No. Los cánceres de piel se pueden también invadir a otras partes regionales del cuerpo. Sí. Cuando hablamos ya de tumores malignos, tienen la capacidad de diseminarse a otros órganos cercanos o de diseminarse a órganos lejanos por medio de torrente o vasos linfáticos. Profe, digamos que dentro de estos tres conceptos que acabamos de ver, lógicamente el carcinoma no es, pero cuando hay formaciones de verrugas y todo eso, eso vendría siendo eso es una anomalía, eso es una mutación de la célula, ¿no? Sí. Pero vendría siendo displasia o hiperplasia o ninguna. ¿Qué crees? ¿Tú qué crees? Displasia, porque es una acumulación de células, Sí. pierde la estructura del tejido. Son células sanas, pero empiezan a crecer de una manera descontrolada. ¿Listo? Igual que no sé si han escuchado la hiperplasia de próstata. Cuando las células de la próstata empiezan a crecer
de una manera acelerada y la próstata empieza obviamente a crecer, pero no es un tumor maligno, son células sanas que empezaron a crecer descontroladamente, que obviamente tiene sus afecciones porque como crece también está obstruyendo otros órganos cercanos, que también se trata con cirugía o con otro tipo de tratamientos médicos. Profe, una pregunta, si digamos, en el caso de los hombres tienen eso de la displasia en la próstata, que trabajen en rayos X y eso se les puede acelerar, les puede afectar más o no? No las células que ya están con el crecimiento, pero sí puede afectar otras células, unas células sanas. Estas tienen una alteración, pero van a seguir creciendo de una manera descontrolada, pero son normales. Pero tendrá que recibir mucha dosis de radiación para que una célula mute por la radiación, una exposición prolongada. No es porque se tomó un rayos X de pelvis y ya mutó. No, me refiero a la Dosis alta. personal expuesto a eso. Pero pues O que también para eso trabajé, está- por ejemplo, en una fábrica, en una planta nuclear, algo así. Claro. Sí, por esas dosis de radiación sí pueden mutar las Pero células. las ya normales no, solamente las que Sí, porque siguen siendo células normales. O sea, puede llegar a que una de esas células, como ya tiene una alteración, sea un poco más sensible y puede recibir una dosis de radiación y mute. O sea, puede que sea, sí, porque siguen siendo células normales. Una consulta. O sea, dependiendo del tipo de cáncer, tienen un tope de crecimiento. No, O sea, pueden siguen crecer. creciendo descontroladamente. O sea, digamos en el tema, pues bueno, lo que voy a mamografía, allá hablan mucho de las microcalcificaciones, que es los cancerosos, pero no sé, eso se convierte en masa, simplemente se quedan. Las microcalcificaciones como tal no tienden a ser cancerosos, que es como que una célula se está calcificando, pero si hay un aumento acelerado, pues ya tiende a esa la patología como tal. Exacto. Pero las microcalcificaciones, eso se da en todo lado. Generalmente los viejitos se calcifican las arterias, las venas, pero eso no significa que sea cáncer. Ya también hay que... ¿Cómo se termina? En el informe del médico. Igual el diagnóstico, ya lo vamos a ver, no determina solamente un solo estudio, sino de varios estudios que se realizan. Entonces la característica que vemos en células normales, hiperplasias, que es un crecimiento acelerado, la displasia, que vemos que hay un cambio en la morfología, pero siguen siendo células normales, y el cáncer, que ya empieza a invadir tejidos cercanos. Aquí otra manera, cuando ya son cáncer invasivos, porque ha crecido demasiado y ha invadido órganos cercanos o torrentes sanguíneos. Ahora bien, ¿cancerígeno y canceroso es lo mismo? Excepto dos carcinomas. ¿Qué es cancerígeno y qué es canceroso? Yo lo entiendo que el cancerígeno es como propenso a tener cáncer, cancerosos que ya no tienen. Casi. ¿Quién más? Carcinógeno es que se produce, o sea, que se puede producir a partir de, podemos decir, una célula, una multiplicación de células, y canceroso es que es inducido por otro agente, que no es por el cuerpo. No. Se usa mucho esta palabra, cancerígeno o canceroso. ¿No? Por ejemplo, cuando dicen que el cigarrillo es cancerígeno, puede producir cáncer. Cuando hablamos de cancerígeno y o carcinógeno, es lo que acaba de decir, es un agente externo que puede causar o puede llegar a desarrollar una mutación y por ende desarrollar cáncer. Pueden ser sustancias o organismos o agentes externos que
pueden llegar a desarrollar un cáncer. Tenemos agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos, las radiaciones ionizantes, la radiación ultravioleta. Agentes químicos, el arsénico, el asbesto, el humo de tabaco, el polvo de la madera, son agentes que pueden llegar a alterar la composición estructural de una célula y a partir de ahí dañar su estructura de ADN y desarrollar un crecimiento acelerado como un agente canceroso. Y biológicos, muchos virus causan también el cáncer. El virus de papiloma humano, el VIH, el herpes, la diabetes, son agentes biológicos que interactúan con una célula normal y pueden dañarla y convertirla en una célula maligna. Y canceroso es lo ya referente a la patología, es decir, algo que ya tiene cáncer. Cuando hablamos de una célula cancerosa, significa que esa célula ya tiene cáncer. No hablamos de una célula cancerígena porque no es un agente externo y porque una célula no puede contaminar a otra de cáncer. ¿Sí? Entonces la diferencia, un agente cancerígeno es lo que produce cáncer, que puede ser un agente físico, químico, biológico, y canceroso es aquello que ya tiene cáncer. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Se puede desarrollar por dos factores, un factor hereditario o genético o un factor ambiental. Entre los factores genéticos tenemos la genética, valga la redundancia, en las cuales hay genes anormales que se pueden heredar de generación a generación. Es decir, en la mayoría de los casos, no sé si han escuchado que pacientes con cáncer de mama les preguntan si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia. Es porque esa estructura, ese gen mutado puede ser heredado a las futuras generaciones. La edad, con respecto a la edad, generalmente vemos que el cáncer se produce mucho en personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no tiene la capacidad de controlar un proceso de apoptosis normal. Entonces, como ya no hay esa capacidad, el cuerpo deja pasar células anormales y empieza a desarrollar el cáncer. Todos tenemos células anormales. Todos en este momento estamos desarrollando un proceso anormal en alguna de nuestras células. Pero como somos personas jóvenes, estamos sanos y nuestros protooncogenes están bien, esas células anormales que se están desarrollando están siendo eliminadas. Pero con la edad ya no hay un control tan a profundidad, entonces las células empiezan a crecer sin un control específico. La menarquia, generalmente mujeres que inician su ciclo menstrual menos de los 12 años, y la menopausia en mujeres que su ciclo menstrual va mucho más allá de los 55 años. Cuando veamos cáncer de mama les voy a explicar esto, pero generalmente es por una alteración en las hormonas, donde empiezan a temprana edad o terminan a mayor edad, van a tener un ciclo hormonal mucho más largo, y ese factor hormonal también incide en la aparición de cáncer. Y factores externos, una mala alimentación, alcohol, tabaco, agentes físicos y químicos, y generalmente también los factores hormonales externos como son las pastas para de anticonceptivos. Entonces, como vienen cargadas de hormonas adicionales, también puede afectar el ciclo hormonal en una mujer y eso puede conllevar a desarrollar cáncer. Vimos ayer que el ADN tenía una estructura, ¿cierto? Y les decía que está compuesto de unas proteínas que son la citosina, adenina, timina y guanina. Cuando hay unos factores genéticos, cuando hablamos de factores genéticos, significa que esta estructura normal tiene una alteración. ¿Qué alteración? De que puede cambiar una base, de que se pueda adicionar una base o de que se pueda suprimir una base.
Entonces, como les explicaba ayer, que la adenina se une con qué? Y la guanina con citosina. Entonces estas se van a unir de esta manera: citosina, guanina, adenina. Entonces estas van a estar unidas a estas otras proteínas porque se crea una doble hélice, ¿cierto? Entonces normalmente estamos así. Cuando hay una alteración que puede ser por un agente externo, físico, químico, biológico, la alteración que se produce es en esta estructura del ADN. Es decir, aquí vemos que se adicionó o que se cambió esta adenina por una citosina. Entonces ya hay algo anormal aquí que se va a seguir reproduciendo, ¿sí? O que se haga una adición. Si vemos que normalmente acá está citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, pero acá cambiamos a citosina, adenina, timina, citosina, citosina. Es decir, hay un cambio estructural en la molécula de ADN y esto es anormal y se puede seguir reproduciendo. O una adición, vemos acá que se adicionó una guanina, también cambia, o una supresión de una de estas. Entonces todo cambio estructural de valga la redundancia, de la estructura del ADN puede comprometer a desarrollar un cáncer. Las mutaciones de línea germinal son las que les comenté, que una paciente con un CA, en este caso de ovario, tiene un gen mutado en su interior que puede llegar a desarrollarse en sus generaciones. Este gen pasa a sus hijos. Es posible que se desarrolle en esa línea hereditaria o puede que no, dependiendo de cómo el comportamiento de sus hijos lo desarrolle. Puede que sí, puede que no, o puede que salte a la siguiente generación y se produzca el cáncer. Es un gen que va a pasar de generación a generación, pero unas generaciones pueden desarrollarlo u otras pueden vivir con ese gen sin desarrollarlo como tal. Y los factores ambientales, físicos, radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, porque vimos que estas radiaciones tienen la capacidad de alterar la composición del átomo. Y una célula está compuesta de átomos. Entonces, alteran la composición estructural y van a cambiar la composición genética. Los químicos, arsénico, asbesto, combustión, todos los agentes que pueden llegar a ocasionar algún tipo de lesiones. Y los virus como bacterias, hongos. Vemos acá que el virus de papiloma humano generalmente puede llegar a producir cáncer de cuello uterino, de recto, sarcomas y linfomas. Yo he visto muchos pacientes de VIH que desarrollan mucho cáncer de recto. El virus de papiloma humano, que generalmente desarrolla mucho cáncer de cuello uterino, vulva o vagina. Cavidad oral, orofaringe y amígdalas. ¿Cómo creen que llega ese virus de papiloma humano allá? ¿Por contacto oral? Exacto. Cuando se hace sexo oral y las pacientes tienen virus de papiloma humano, se desarrolla un cáncer de cavidad oral, orofaringe y amígdalas, que no es un cáncer muy agradable, a decir la verdad. Y el diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de estudios que nos van a llegar a ayudar a determinar qué tipo de patología es. Como vimos, el cáncer compone alrededor de 118 o 120 tipos diferentes, los cuales se caracterizan por el lugar en el que se desarrollan y por las células que están afectando. Las células de nuestro cuerpo, cada uno tiene una función y una composición diferente. Entre los diagnósticos tenemos laboratorios, exámenes de sangre. Generalmente estos laboratorios en
En próstata se realiza con el PSA, antígeno prostático específico, que se mide en sangre. Las biopsias, que nos ayudan también a determinar por medio de patología qué tipo de tumor es, qué tanta extensión tiene, si es benigno, si es maligno, y en lo que más les gusta a ustedes: imágenes diagnósticas, rayos, TAC, rezo, gamografías, PET, eco. Todo ese tipo de imágenes diagnósticas nos ayudan también a determinar o a caracterizar el cáncer. ¿Y qué tipos de cáncer hay? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, como les dije, el término cáncer es una extensión muy amplia que abarca aproximadamente más de 120 patologías o tipos de cada una de estas, que cada tipo de cáncer tiene una característica y una estructura diferente. No todos los cánceres se comportan igual, no todos los cánceres tienen la misma estructura ni se desarrollan en las mismas células, y llevan el nombre del órgano o tejido donde se forman. Tenemos los carcinomas. Estos se desarrollan en células epiteliales. ¿Qué son las células epiteliales? De superficie. Son células que recubren órganos y que generalmente están presentes en estómago, en recto, en vejiga. Y cada una de estas descripciones depende del lugar donde está ubicado. Cuando hablamos de un adenocarcinoma, estamos hablando de células epiteliales que producen moco o que segregan sustancias. En este caso, la próstata, la mama, el recto. Esas células que se encuentran en estos órganos, cuando desarrollan cáncer, se va a denominar adenocarcinoma. El carcinoma de células basales, este es el que se desarrolla Este de células basales es el que se desarrolla en las células de la dermis. ¿Listo? Todo lo que se desarrolle en la dermis o en la piel, la mayoría de los carcinomas se determina células basales. Las células escamosas, estas se encuentran generalmente en los pulmones. Entonces, cuando hay un tumor de cáncer, cuando hay un cáncer de pulmón, se determina un carcinoma y afecta a las células escamosas que componen la estructura del órgano. Y también tenemos de células transicionales, que esta se encuentra generalmente las células transicionales se encuentran en lo que es el sistema urinario: riñones, uréteres, vejiga. Todo lo que se desarrolle en ese órgano, en esos órganos, va a denominar carcinoma de células transicionales. Los sarcomas, estos se desarrollan en huesos y tejidos blandos, músculos, vasos sanguíneos, ganglios y tejido fibroso como el cartílago. Tenemos el osteosarcoma, que es el que se desarrolla en los huesos, y el sarcoma de tejidos blandos, que se puede desarrollar en vasos sanguíneos, en grasa, en ganglios. Y el condrosarcoma, que es el que se desarrolla en los cartílagos. Este es un tipo de cáncer muy agresivo. En pacientes que les da un sarcoma, generalmente hay que amputar la extremidad porque después de tratamiento vuelve a crecer. La leucemia, que me preguntaban por ahí, es el único tipo de tumor que no es sólido. Este se desarrolla en las células del torrente sanguíneo, sean células blancas o sean células rojas. ¿Qué es lo que produce la leucemia? La capacidad de disminuir el crecimiento de las células. Es decir, que una paciente con leucemia va a tener menor cantidad de glóbulos rojos y menor cantidad de glóbulos blancos.
estos no producen metástasis tampoco, porque están recorriendo el torrente sanguíneo. Entonces lo que hace la leucemia es evitar que el cuerpo siga produciendo glóbulos rojos, que al evitar que se produzcan glóbulos rojos, se va a producir mayor hemorragia porque no va a haber plaquetas que cierren las lesiones, y como no hay glóbulos blancos, los suficientes glóbulos blancos, el paciente no va a tener la capacidad de protegerse respecto a agentes externos o virus que pueda llegar, es decir, va a tener las defensas muy bajas. En ese caso, ¿qué tratamientos hay, profe? Con la leucemia. Radioterapia, quimio, trasplante. Y los linfomas, vemos que el cuerpo está compuesto de muchos vasos ganglios linfáticos, y estos